al Dios de los cielos, el que se sienta en el trono de su gloria, que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, el Alto y el Sublime, el que hace brotar ríos en las alturas y fuentes en medio de los valles, el que hace brotar en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca, el que hace crecer en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pone en la tierra árida cipreses, pinos y bojes juntamente, para que le creamos y entendamos y sepamos que Él es Dios, el creador y el hacedor de todo, que Él lo hizo todo con su mano, que con su mano extendida fundó la tierra y puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su gran poder. Que Él fue que creó las millares de estrellas en la expansión del universo, y el que saca su hora a las constelaciones de los cielos, el que muda los tiempos y las edades, el que quita reyes y pone reyes, que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y el que conoce lo profundo y escondido, y conoce lo que está en tinieblas, mas con Él mora la luz. Al Dios de los cielos sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que maravillosos son sus testimonios y los debe guardar nuestra alma, porque son mejores que el oro y que el oro puro, y son más dulces a nuestra boca que la miel. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, quiero compartirles una historia que nos dice una parábola que nos dijo el Señor Jesucristo y la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, y dice así la palabra de nuestro Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Amén. Estos son palabras dichas por el mismo Rey de los Reyes, el Rey de la Gloria, el que es la puerta de entrada al reino de Dios, el autor de la vida. Fueron dichas, palabras dichas por el mismo Creador de todas las cosas, porque la Biblia nos dice que todo fue hecho por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Él refirió esta parábola para los que confiaban en sí mismos como justos, o sea, los que piensan que, como hoy en día hay muchos de esos, que piensan que van a entrar al reino de Dios porque es que ellos son muy buenos. Piensan que ellos son la Coca-Cola del desierto, que ellos son algo especial y que se merecen el cielo. Pero se merecen el cielo es por lo que ellos son, porque es que tienen su lista de cuántas cosas buenas han hecho. Ellos piensan que cuando partan de este mundo el cielo les va a dar la gran bienvenida por lo que ellos son. Este publicano, como este publicano, él se puso en pie delante de Dios allí orando en el templo, pero él oraba era consigo mismo. Este fariseo, no el publicano, el fariseo, oraba consigo mismo. O sea, Dios, su oído estaba lejos de él, porque él estaba orando consigo mismo. Vino a decirle a Dios eran sus cualidades. Este fariseo ignoraba algo. Ignoraba la justicia de Dios. Como dice Romanos 10:3, hablando acerca de los religiosos, como los fariseos, Pablo habló de ellos que dijo en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, piensan entrar al reino de los cielos por sus propios méritos. Ellos piensan que van a entrar al reino de Dios porque son buenos. Y no saben, ignoran la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es una justicia eterna y perfecta. Que nadie puede acercarse a Dios por sus propios méritos, porque todos han pecado y ese pecado lo aleja de Dios, lo destituye de la gloria de Dios. Automáticamente queda destituido de su gloria. Como pecador ya se le cierra la puerta para entrar al reino de Dios. Por nuestra propia justicia no nos podemos acercar a Dios, porque no hay hombre que tenga mérito alguno, mérito propio, para por su propio mérito acercarse a Dios. Él tiene que reconocer su culpa, reconocer su condición de pecador, pedir misericordia, pedir su gracia
su perdón para poder acercarse a Dios, que Él es santo. Este no había leído la historia de Isaías, un gran profeta, que cuando vio la revelación de Dios en su santo templo, dijo: ay de mí, dijo Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Él dijo: ay de mí que soy hombre muerto, cuando contempló la gloria de Dios. Es que por nuestros méritos, por nuestra justicia, no podemos acercarnos a Dios, porque Dios dice en Isaías 64 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dice bien que todos nosotros somos como la suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todos nosotros nos caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El hombre tiene una naturaleza pecadora, y por eso tiene que venir a Dios para ser transformado, para ser cambiado, para que Dios destruya esa naturaleza pecaminosa de nuestra vida, que Él nos dé una nueva vida, la vida que viene de Él. Ahí sí podemos caminar con Dios, pero todos nacemos con una naturaleza pecaminosa que tiende a desobedecer a Dios. Este fariseo no se había examinado a sí mismo. La Biblia dice en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este fariseo no se había examinado. Él pensaba que era la Coca-Cola del desierto. O sea que él pasaba y todos tenían que hacerle la venia. Como hay hombres en este planeta Tierra que andan con su bastoncito pensando que todos los tienen que aplaudir y darle gloria, honra y honor, porque son las Coca-Colas del desierto. Como este fariseo que ignoraba la justicia de Dios. Sí, no se había examinado a sí mismo, que la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, Romanos 3:10: no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eclesiastés 7:20 dice: no hay hombre justo que haga el bien en la tierra y nunca peque. Hay hombres justos que hacen justicia, que hacen buenas obras, pero no hay uno que haga el bien y nunca peque. Salomón dijo en su oración cuando dedicó el templo de Dios: porque no hay hombre que no peque en la tierra. Sí, es que la naturaleza de pecado nos lleva a desobedecer a Dios, y eso ya nos cierra la puerta al reino de Dios para entrar por nuestros propios méritos. Aquí no hay Coca-Cola del desierto que nacieron con una naturaleza que no peque, que no desobedezca a Dios. Pero este fariseo se pensó que él era. Gracias Dios te doy porque no soy como los otros hombres, oraba. Ladrón, injusto. Y ahí tenía su lista: adúltero, adúlteros,
Él sabía cómo eran los hombres, pero no se miraba a sí mismo. Tal vez, fuera de eso, ni aun como este publicano, o sea, vio al pobre publicano allá lejos, también orando en el templo, y ya lo señaló. Le faltó decir sí, dijo, no soy como los demás hombres, ladrón, injustos, adúlteros. Pero lo que le faltó decir, porque tal vez eso lo señalaba a él, era hipócrita, era soberbio, altivo, arrogante, señalador de los demás. Eso le faltó decir, porque el Señor ya había dicho de los fariseos que eran llenos de huesos de muertos, hipócritas, llenos de iniquidad, derramaban la sangre de los profetas. Sí, pero eso no dijo el fariseo. Solo ahí paró ladrones, injustos y adúlteros. Pero no dijo arrogante, altivo, soberbio, orgulloso, señalador de los demás, hipócrita, lleno de huesos de muerto, sepulcros andantes. Eso no lo dijo. Estaba muy pronto a señalar a los demás, pero él no miraba su propia condición, ignoraba algo más, el carácter de Dios, que Él es santo y que nadie contaminado con el pecado, que no reconozca su falta, que no reconozca que tiene que cambiar. No reconocía el carácter de Dios, que Él mira de lejos al altivo, y este era un altivo que mira de lejos al soberbio, al orgulloso, al que los que se piensan que merecen el cielo porque es que son muy buenos, y de eso hay muchos. No reconocía, no entendía el carácter de Dios, no reconocía su condición, y como no reconocía su condición, no ignoraba que él se tenía también que arrepentir. Él ignoraba que se tenía que arrepentir, porque pensaba que él era, mejor dicho, que él era ahí el santo aquí caminando en la tierra. Y así hay muchos, como un chocolatero en 1987, un chocolatero que le pusimos así, chocolatero, en España, porque vino a ofrecernos una droga que la llamaban chocolate allá, y le predicamos el evangelio, que se tenía que entregar a Cristo. Y cuando empezamos a hacer la oración de entrega, que empezamos a decir: Señor, perdóname porque soy pecador, ahí paró la oración, y resultó que él dijo que él no había pecado. Era tan ignorante en las cosas espirituales que dijo que no había pecado. O sea, por eso no reconocía su pecado, porque él no había pecado y nos estaba vendiendo droga. Y le dijimos: ¿ha dicho mentiras? Sí. ¿Se ha acostado con mujeres? Sí. Entonces le dijimos: eso es pecado, tiene que reconocerlo, pedirle perdón a Dios. Y ahí ya no quiso hacer la oración de entrega y de fe. Muchos ni reconocen su condición delante de Dios. Y este fariseo era uno de ellos, no reconocía su condición. Oh, como dice Dios en Isaías, de los que señalan es a los demás para solo señalarlos, que se piensan la santidad dando. Dice en Isaías 65: estos son humo en mi furor. Dios mira de lejos al altivo, mira de lejos al soberbio,
eso nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Pero ahora veamos al publicano, que tenían fama de pecadores, de ladrones, porque tenían fama de que recaudaban más impuestos de lo que debían recaudar para Roma. Tenían fama de traidores, y por eso de una vez lo señaló: no soy como ni aún como este publicano. Pero veamos al publicano, tal vez había venido al templo arrepentido, pues eso se ve que había venido arrepentido, porque ni aún alzaba sus ojos al cielo, ni aún se puso lejos, ni alzaba sus ojos al cielo y decía: sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mi pecador. Él reconocía su condición de pecador, reconocía su condición, confesó su culpa, confesó que era un pecador, reconocía su condición, pidió perdón, pidió que él sabía que Dios es un Dios perdonador, que el que se humilla, Dios lo levanta. Parecía que conocía más del carácter de Dios que el famoso fariseo. Reconoció su condición. Él sabía que tenía que humillarse delante de Dios, reconocer su culpa, y dijo: Dios, es propicio a mi pecador. Y eso es lo que, si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que ser como este publicano, reconocer tu culpa, confesar tu pecado y venir a la fuente del perdón, al Señor. Venir a la fuente. Dios dijo: os digo, dijo el Señor Jesucristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificado es que declarado inocente, declarado no culpable. Dios quitó su pecado. Declarado no culpable, un veredicto. Dios lo declaró no culpable porque Dios mismo le quitó su pecado. Descendió a su casa con la paz, habiendo hecho la paz con Dios. Alcanzó la gracia de Dios, es decir, el favor de Dios para su vida. Alcanzó la gracia. Y eso es lo que tú tienes que hacer si quieres la salvación de Dios. Ser como este publicano, reconocer tu pecado. Eso es ponerse a cuentas con Dios. Si tú no reconoces tu pecado, no puedes ponerte a cuentas con Dios. Primero tienes que reconocer tu deuda, lo que has hecho, como Dios le dijo a Israel a través de Jeremías en el capítulo 2. Reconoce pues tu maldad, reconoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Comparó a Israel como una dromedaria que torcía su camino, con un asna montés que cuando era el tiempo de celo olfateaba el viento, el ardor de su celo la llevaba a esa asna a buscar compañía, a buscar amoríos. La acompañó con una asna que ardía en celo. La comparó como con una asna que ardía en celo, y de que su lujuria, ¿quién la detendría? La comparó como una dromedaria, un camello que torcía su camino. Hay que reconocer la culpa. Por eso le dijo a Israel: reconoce lo que has hecho. Hay que reconocer nuestra condición si quieres hacer la paz con Dios. Si quieres que Él te perdone, reconocer pero arrepentirse
arrepentirse, estar dispuesto a abandonar el pecado, de convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Como le dijo el Señor a Pablo en Hechos 26, versículo 18. Hay que reconocer nuestra maldad, pero hay que venir a la fuente correcta. Hay que venir al que tiene la cuenta de nuestro pecado, como el publicano. Él fue el que le tenía la cuenta de pecado. Él no se fue a arrodillar ante el fariseo o ante los sacerdotes levitas. Él no fue a confesarle su pecado al sacerdote levita. Y esos eran sacerdotes puestos por Dios, legítimos. No, él no fue allá, él fue al templo. Al templo le oró a Dios: sé propicio a mi pecador. ¿Por qué vas ante un hombre para que cancele tu deuda? ¿Acaso tú pecaste contra un hombre? Bueno, pudiste haber pecado contra un hombre, pero el que va a cancelar tu pecado es Dios. Y contra el que pecaste tienes que pedirle perdón. Pero venir al Dios del cielo a pedirle perdón porque Él es el que tiene tu cuenta. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Él es fiel y justo. ¿A quién estaba refiriéndose? A Jesucristo. Por eso en 1 Juan 2:1 dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él no dijo vengan a mí. Y él era el apóstol amado de Cristo, el apóstol Juan. Pero no dijo vengan a mí que yo los confieso y les echo la bendición. Él no dijo eso. Y esto ya se escribió después, mucho después de la muerte de Cristo. Ya la doctrina había sido establecida, la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén, gloria a Dios, así es. Y él dijo: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. El rey David, cuando pecó, dijo: mi pecado te declaré. Lee el Salmo 32:5, hablando que le declaró su pecado a Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Léelo, apunta, Salmo 32, versículo 5. ¿Qué dijo Pedro cuando Simón el mago estaba pecando contra Dios, queriendo comprar el don de Dios? Y Pedro lo reprendió y le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Léelo en Hechos capítulo 8, versículo 22. El apóstol Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero dijo: ruega a Dios. No dijo que le rogara a Él, ni que se inclinara ante Él para pedirle perdón y para que Él intercediera. Hoy el mundo ha torcido la palabra de Dios. Falsos maestros han salido por el mundo, han contaminado la tierra con su falsa doctrina. ¿Y por qué el pueblo se come eso así? Porque no lee la Biblia. Por eso lo han extraviado de la verdad.
Por eso adoran imágenes, adoran ídolos, adoran estatuas. Por eso van confiando en hombres, confían en penitencia para el perdón. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia nos habla que es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Amén. 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No es la penitencia. Si tú piensas que por hacer penitencia vas a obtener el perdón, estás más perdido que el hijo de Limber, porque te apartaron de la fe completamente. Piensas que por hacer eso vas a obtener el perdón. Tú te puedes llevar una cruz a cuestas y subir el monte más alto, eso no quita tu perdón. Tu pecado. Perdón, no quita tu pecado. Eso no quita tu rebelión ni tu culpa. Eso te aleja de la gracia de Dios, porque estás confiando en tus propios méritos, como el fariseo, y no estás confiando en el mérito de Cristo, lo que Él hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Amén. Así es. Tú tienes que confiar en la obra de Cristo para tu salvación. Él es la puerta de entrada. Así es, gloria a Dios. Y la Biblia nos dice, por gracia sois salvos. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia es el favor de Dios extendida al pecador, que no lo merece, pero que reconoce su condición y se vuelve a Dios arrepentido. Amén. Eso fue lo que alcanzó el publicano, la gracia de Dios. Y Tito 2:11 dice, pero la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Tú puedes alcanzar hoy la gracia de Dios como el publicano. Hoy tú puedes descender a tu casa justificado como el publicano. Amén. Puedes irte de este parque justificado como el publicano, Así es. reconociendo tu pecado, arrepintiéndote y viniendo a Cristo. Él quiere quitar tu culpa, Él quiere limpiar tu pecado, Él quiere perdonarte, Él quiere entrarte en su reino, Él quiere transformarte, Él quiere liberarte, pero en Él está el perdón, en nadie más. Así es, gloria a Tú Dios. no tienes mérito alguno para entrar al reino de Dios, pero Cristo sí murió por ti, murió por mí, para vestirnos con vestiduras de salvación, Gloria a Dios, así es. para vestirnos con vestiduras dignas, para poder entrar en su reino y no ser consumidos por el fuego de Dios, por el celo de Dios. Porque nadie contaminado con el pecado puede entrar en su reino. Tiene que ser limpiado, tiene que ser lavado. Por eso Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Gloria a Dios. y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. ¿De qué ciudad se está hablando? Míralo allí en Apocalipsis 22, la ciudad celestial, Amén. Gloria a Dios. cuyo arquitecto Así y es. constructor es Dios. Apocalipsis 7:14 dice, una gran multitud delante del trono. Y dice, estos son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Por eso están allí delante de Dios, porque lavaron sus ropas en esa sangre vertida en la cruz del Calvario para el perdón. Amén. Así No es. te dejes ya engañar, sal del engaño. Ya deja de ir a hombres a buscar el perdón. Ve a la fuente, ve a Cristo. Y eso lo puedes hacer aquí y aquí donde estás, lejos o cerca. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Jesucristo murió por ti para darte perdón y vida eterna. Pero tú tienes
tienes que ser como este publicano. Reconocer tu culpa, reconocer tu condición, arrepentirte, venir a Él arrepentido, confesar tu pecado y pedir perdón y limpieza. Amén. Sé propicio a mi pecador. O sea, borra mi cuenta, quita mi pecado, quita mi pecado. Gloria a Dios, así es. Voy a hacer una oración de entrega. El Señor te quiere en su reino. No endurezcas tu corazón. Él quiere introducirte en su reino y Él quiere perdonarte y darte una nueva vida. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y perdonador. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Salvo de qué? De la condenación. De la condenación del infierno, a donde va a ir todo pecador que no reconoce su culpa y que no viene a Cristo para el perdón arrepentido. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que me he alejado de ti. que me he alejado de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante al tercer día Creo que resucitaste triunfante al tercer y día que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso hoy te abro mi corazón Por eso hoy te abro mi corazón y te invito a mi y vida. te invito a mi vida. Te recibo Te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador como mi Salvador y como mi libertador. y como mi libertador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Sé propicio Sé propicio a mi pecador a mi pecador. y hoy escribe mi nombre Y hoy escribe mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi Y vida someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo, por haber enviado a tu Hijo al mundo, al precioso al Salvador, precioso Salvador, por haberlo enviado para rescatarme por haberlo enviado para rescatarme del presente siglo malo del presente siglo malo y del lago de fuego. y del lago de fuego. Hoy yo recibo tu salvación, Hoy yo recibo tu salvación, recibo tu perdón recibo tu perdón a través de tu a gracia través de tu gracia en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por los méritos de Cristo, por los méritos de Cristo, no por los míos. no por los míos. Recibo tu perdón Recibo tu perdón y tu salvación y tu salvación en el nombre de tu Hijo en el Jesucristo, nombre de tu Hijo y en Jesucristo. su nombre te doy Y en su gracias. nombre te doy gracias. Amén. Amén y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Hoy podrás descender a casa justificado por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo a favor tuyo, a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Encuéntrate una iglesia cristiana
hazte bautizar en las aguas, apártate de la idolatría y de todo pecado de toda cosa mala que sientas que estás haciendo delante de Dios. Pídele a Cristo fuerzas y que rompa ese yugo. Hazte bautizar en las aguas, habla con un pastor en una iglesia cristiana y que Dios te bendiga.